¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Meritocracia. Una palabra muy repetida y también muy bonita. Algo que se pide con muchos entrenadores, con muchos jugadores y en muchos equipos. Sin embargo, muchas veces la meritocracia brilla por su ausencia, sobre todo en el fútbol. Creo que todos los hinchas, o bueno, la gran mayoría de hinchas de fútbol alrededor del mundo siempre piden meritocracia en sus equipos, así sea selección o así sean clubes. Es que parece una idea muy básica, ¿no? Si tú tienes los méritos necesarios, te deberían dar las oportunidades acorde a lo que tú estás demostrando. Sin embargo, la meritocracia ha brillado por su ausencia en muchos momentos y con muchos entrenadores. Los motivos son varios. A veces un entrenador puede confiar más en un jugador que en otro por una cuestión de gusto personal, o porque ya lo conoce de antes, ya le tiene confianza y sabe que a pesar de que no está pasando por su mejor momento, tiene el potencial para hacer algo. Son ese tipo de cosas que a veces decimos que solo los entrenadores ven y el común de los hinchas no pueden. Aunque también es cierto que esto no siempre se cumple, los entrenadores se equivocan y se equivocan bastante. Han habido multitud de casos de entrenadores que confiaron demasiado en un futbolista cuando todo el mundo les decía que no, y por su cabezonería decidieron seguir adelante con ellos. Y eso pasa incluso en los equipos más grandes. Entrenadores que fracasaron en un equipo por confiar demasiado en algunos jugadores. Como un matrimonio tóxico. Todo el mundo sabía que eso tenía que terminar, pero decidieron seguir juntos hasta la muerte. Con esto claro, y hablando de la selección, e incluso diría no solo la peruana, en toda Sudamérica es una tendencia bastante clara. En Colombia, por ejemplo, se vivió un caso muy parecido. No, lo de James me sorprendió incluso a mí. Él sabemos que no está en su mejor momento por continuidad, pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que tiene, ¿no? En Chile igual, incluso en Paraguay hace algunos años. Cuando un entrenador llega a un equipo y empieza a sacar sus convocatorias, lo normal es que genere bastante crítica, porque cada entrenador tiene su propia visión del fútbol. Para un entrenador, un jugador puede ser Maradona, pero para otro entrenador, ese jugador no es ni convocable. Todo depende del punto de vista y la formación que haya tenido ese entrenador. Para algún técnico, por ejemplo, Cristian Cueva jamás habría sido un jugador de selección. Lo hubieran considerado para siempre un indisciplinado que se iba a quedar estancado. Pero para Gareca, Cueva era Cubillas. Era lo mejor. Y siempre lo convocaba incluso cuando estaba mal. Y eso ya nos deja un primer mensaje. La meritocracia se exige siempre y cuando traiga resultados. A Gareca se le criticó muchísimo al inicio, por ejemplo, cuando convocaba a Cueva o a otros jugadores que no tenían tanto renombre. Decían que todavía no habían demostrado lo suficiente y habían quienes todavía pedían que regrese Pizarro, el Loco Vargas y otros. Hablo de los primeros años de Gareca. Pero como los resultados llegaron y Perú fue al Mundial, ya nadie se quejó del tema. Sin embargo, en la eliminatoria siguiente, cuando Perú se queda fuera del Mundial, volvieron todas las críticas contra la meritocracia de Gareca. Ahora que Perú tiene otro entrenador que entiende el fútbol muy diferente a lo que lo entendía Gareca, ¿existe realmente una meritocracia en la selección peruana? La verdad es que la selección peruana nunca ha sido muy meritocrática. Históricamente hablando, si llevan un poquito la memoria hacia atrás se darán cuenta de que en la selección normalmente siempre se le da mayores oportunidades a los jugadores que tienen más historia, más renombre. Por mucho que cuando les toque jugar no hagan nada. Lo normal es siempre darle muchas más oportunidades a futbolistas que están jugando, por ejemplo, en el extranjero, que a futbolistas que están jugando en la liga local. De hecho, los únicos momentos en los que se suele llamar a bastantes jugadores de la liga local suele ser en los momentos de más necesidad y desesperación, porque los del extranjero están lesionados o porque la selección está en crisis. Y para colmo, si estos jugadores no están en los equipos más reconocidos, como la U, Cristal o Alianza, ahí de plano son casi invisibles. Y esto es algo que se ha repetido con
con un montón de entrenadores. Como algunos dirían, está normalizado. Y ojo, también pasa según los gustos del entrenador, que es lo que está pasando ahora con la selección. He visto mucha gente quejándose, y yo también, de las decisiones de Reynoso para convocar jugadores. Ya algunos que se van al extremo diciendo que no tiene idea de nada y que no está preparado, que no sabe dónde está parado, que está basando sus decisiones en hinchajes o en rencores que tiene contra otros equipos o jugadores. Yo creo que no es así, porque en primer lugar, no creo que él quiera fracasar en la selección. O sea, es la primera oportunidad que tiene importante para dirigir a un equipo nacional. No creo que haya entrado con la consigna de que quiere arruinarla por tomar decisiones muy emocionales, digamos. Su última convocatoria fue muy cuestionada y yo también la cuestioné, porque creo que tomó decisiones que no van en pos de la meritocracia. Hay mucha gente que lo criticó porque dijeron que está convocando demasiados jugadores de la U. Y todos saben que Reynoso está muy identificado con Universitario. Y es al mismo tiempo uno de los grandes enemigos de la hinchada de Alianza Lima por cosas que pasaron en el pasado. Se sabía también que este era uno de los riesgos que se corría al contratar a un entrenador nacional. Normalmente el entrenador nacional está más identificado con un equipo que con otros. Así que de plano arranca con algunas hinchadas en contra. Y sus decisiones son cuestionadas basándose en eso. Y cuando ves que Reynoso convoca, por ejemplo, a Andy Polo, a Aldo Corzo, a Piero Quispe y ahora a Alexander Zúcar, que de todos me parece el caso más escandaloso, porque de los otros al menos se podría decir que dos tienen pasado de selección, con Gareca, y Piero Quispe es una joven promesa, ni siquiera lo hizo jugar todavía, pero con Zúcar, ahí sí a mucha gente se le encendieron todas las alarmas. Pero creo que también se está desestimando mucho la crítica porque bastantes dicen que los únicos que se quejan son los hinchas de Alianza, y para nada. Yo también he visto a muchos hinchas universitarios sorprendidos porque hayan convocado a Zúcar, no tanto porque Zúcar sea malo, que tampoco, no está teniendo la mejor temporada de su carrera. 5 goles en un año para un delantero centro no son buenos números, sino por esa falta de lógica que hay en el llamado de un jugador y no de otros. Y cuando a eso le sumas la frasecita que suelta Reynoso acerca de que están un pasito por encima del otro, suena como que muy ambiguo, ¿no? Muy gaseoso. No es una razón de peso o fundamentada. ¿Saben por qué? Porque la razón de peso que hay detrás no queda muy bien decirla en público, por eso no la dijo. Esa razón de peso es el gusto personal. Todos sabemos que los entrenadores tienen a sus jugadores preferidos. Gareca tenía a Cueva, también tenía a Corzo, a Cristian Ramos. Jugadores que en el común de la gente no los considerarían tal vez con el nivel de selección, sobre todo al inicio. Luego tuvieron buenos partidos, demostraron, sin embargo en su momento no eran jugadores que la gente considerara que tuvieran el nivel como para defender al país. En el fútbol, claro. Reynoso también tiene sus gustos, y sus gustos parecen ir enfocados en jugadores que son, por así decirlo, obreros, trabajadores. Jugadores de grupo, como si toda la selección fuera una maquinaria y todos los jugadores son tuerquitas. Él no le gusta tener una tuerquita que destaque mucho más que las demás. Le gusta que la mayoría esté en igualdad de condiciones. Cuando habla de Luis Benítez y también se habla del individualismo, yo entiendo que para Reynoso, Benítez es tal vez un jugador muy talentoso, demasiado para la liga local, que siendo suplente puede hacer tantos goles no es normal, pero que por ese talento individual que tiene, lo hace desentonar con los otros que sí llamó. Entiendo que según el gusto de Reynoso, no le van tanto los jugadores que son así, por mucho que las estadísticas le tumben todo, porque las estadísticas son irrefutables. Que sí, hay que analizarlo con el contexto que tienen, pero eso no te quita que esa meritocracia de la que tanto se habla y que fue una de las banderas con las que se vendió el inicio de la era de Reynoso, no está presente, por ejemplo, con jugadores como los Zúcar, Sergio Peña, Andy Polo, Rui Díaz, Jordi Reina u Ormeño. Jugadores que algunos han bajado su nivel mucho pero aún así fueron considerados. Y otros que de por sí nunca rindieron en la selección, pero él confía en ellos. ¿Por qué? Por su gusto personal. Y los gustos normalmente no se explican. Cuando a ti te gusta tu comida favorita, no te dedicas a explicarle a la gente por qué te gusta o qué sabor tiene. Nadie lo hace.
Pues con los futbolistas es parecido. Reynoso no sabe cómo explicar que para él Alexander o Matías Zúcar o Adrián Ugarriza sean mejores que Benítez, porque precisamente no puede hacerlo. No hay datos objetivos que te fundamenten eso. Por eso simplemente dice que los ve un pasito por encima, que es una manera más sutil de decir que le gustan más. Sabíamos que Reynoso también es un entrenador particular con gustos particulares, igual que lo era Gareca. Pero recordando siempre algo, si bien la meritocracia no suele estar muy presente en la selección y en esta etapa parece que tampoco lo va a estar, porque siempre se rigen muchas convocatorias en base al gusto del entrenador, esto será criticado siempre y cuando la selección consiga resultados o no. Si la selección peruana gana, se pasará por agua tibia que Reynoso llamó a Alexander Zúcar antes que al goleador de la liga peruana. Pero si la selección peruana pierde, ahí sí, se señalará. Yo lo señalo ahora, para que no digan que soy resultadista.